Hubo una moto que no necesitaba presentación, no necesitabas verla completa. Bastaba escuchar ese sonido, ese ruido raspado, agudo, un poco rebelde, y cuando la veías, la reconocías de inmediato. Las dos ruedas altas, el tubo de escape envuelto en protector metálico, ese manubrio ancho y levantado como si estuviera siempre listo para enfrentar cualquier terreno. La Yamaha DT125R no era una moto de ciudad, pero vivía en todas las ciudades. La veías subiendo caminos de tierra en las afueras de Medellín, cruzando los barrios empinados de Caracas, entrando a pueblos del interior de México donde el asfalto terminaba y comenzaba el mundo real. Era la moto del médico rural, del mensajero, del muchacho que la primera vez que la encendió, sintió que el mundo era suyo. No necesitabas tenerla para recordarla, solo necesitabas haberla visto una vez. Y sin embargo, desapareció. Un día, sin que nadie hiciera un anuncio oficial, sin que hubiera una despedida digna, la DT125R dejó de fabricarse, dejó de aparecer en los catálogos, dejó de estar en los concesionarios, y muchos se preguntaron qué había pasado exactamente. ¿Por qué una moto tan presente, tan útil, tan querida, podía simplemente dejar de existir? La respuesta dice mucho más sobre la industria de las motos, sobre las decisiones que se toman lejos de los consumidores, y sobre cómo el mercado elimina cosas que todavía funcionan. Porque la DT125R no desapareció porque era mala. Desapareció en el momento en que era casi perfecta. Todo comenzó en Japón, a finales de los años 70, cuando Yamaha buscaba una respuesta para un tipo de usuario que los fabricantes tradicionales no sabían cómo atender. Alguien que necesitaba una moto capaz de moverse lo mismo en una carretera pavimentada que en un camino de tierra. No un motocross puro, que era demasiado incómodo para el uso diario. No una moto urbana, que se rendía en cuanto el asfalto terminaba. Algo en el medio, algo versátil. Lo que construyeron fue la línea DT, y dentro de ella, con el tiempo, llegaría el modelo que se convertiría en leyenda, la D125R. Motor de 2 tiempos, 125 centímetros cúbicos, suspensión larga, peso contenido, diseño enduro que inspiraba confianza antes de subirse. Una moto que prometía ir a donde otras no podían. Lo que Yamaha no imaginaba era el impacto que esa promesa tendría en América Latina. Cuando la DT125R llegó a la región, encontró exactamente el continente que necesitaba. Un territorio donde los caminos pavimentados terminaban con frecuencia y sin aviso. Donde los repartidores necesitaban llegar a lugares que ningún vehículo de 4 ruedas podía alcanzar con facilidad. Donde los estudiantes recorrían kilómetros de terracería para llegar a la escuela. Donde los trabajadores del campo necesitaban una herramienta confiable que no se rindiera ante el barro, las piedras o las subidas imposibles. La DT125R no fue solamente una moto en América Latina, fue una solución. Y como toda solución genuina, se convirtió rápidamente en algo más profundo que un producto. Se convirtió en parte de la vida cotidiana de millones de familias. Los papás que la usaban para ir al trabajo y la fin de semana la prestaban al hijo mayor. Los mecánicos de pueblo que la conocían de memoria y podían repararla con herramientas básicas, porque su motor era simple, honesto, casi transparente en su funcionamiento. Para mucha gente en este continente, la DT125R fue la primera moto de la familia. Y la primera moto no es solo un vehículo, es un momento, es una etapa de la vida que queda grabada de una forma que ningún objeto posterior puede borrar. Pero todo parecía perfecto, hasta que el mundo cambió. A mediados de los años 90 y con más fuerza en los 2000, comenzaron a aparecer presiones que la DT125R no estaba diseñada para resistir. Las regulaciones medioambientales en Europa, donde Yamaha vendía una parte importante de su producción, comenzaron a exigir niveles de emisiones que el motor de 2 tiempos, por su propia naturaleza, no podía cumplir sin una transformación radical. El motor de 2 tiempos era el alma de la DT. Era lo que le daba ese sonido, esa respuesta inmediata, esa ligereza mecánica que hacía que la moto fuera tan fácil de manejar y tan fácil de reparar. Pero ese mismo motor quemaba aceite junto con la gasolina, producía más emisiones que los motores de 4 tiempos, y se convirtió en el blanco directo de las nuevas normativas. Y aquí apareció el verdadero problema. No fue la contaminación, no fueron los usuarios, no fue ninguna falla mecánica. El verdadero villano fue una decisión económica tomada en frío, en una sala de reuniones muy lejos de los caminos de tierra latinoamericanos. Yamaha hizo los cálculos.
Adaptar el motor de 2 tiempos de la DT125R para cumplir las nuevas normas de emisiones requería una inversión de desarrollo considerable, y el mercado europeo, que era donde esas normas aplicaban con más fuerza, ya no demandaba ese tipo de moto con la misma intensidad. Los jóvenes europeos buscaban otras cosas. Las motos enduro de uso diario habían perdido protagonismo en esos mercados. América Latina, donde la DT125R seguía siendo relevante, donde la gente todavía la necesitaba y la quería, no tenía el peso económico suficiente para justificar por sí sola el costo de rediseñar el motor. El continente que más amaba la moto no tenía voz en la decisión de su futuro. Y así, sin fanfarria, sin una última edición especial digna, sin un reconocimiento real a lo que la moto había significado, la producción fue cerrando. El último ejemplar de la línea DT125R salió de las instalaciones de fabricación con la misma discreción con la que había entrado. No hubo celebración, no hubo homenaje, solo el silencio de una línea de ensamblaje que dejó de moverse. Pero la historia oficial, esa que habla solo de normas de emisiones y decisiones de mercado, no cuenta todo. Lo que realmente ocurrió fue que la industria eligió la rentabilidad sobre la funcionalidad, eligió los mercados grandes sobre los mercados leales, y en ese proceso dejó sin respuesta a millones de personas en América Latina que seguían necesitando exactamente lo que la DT125R ofrecía. Una moto resistente, simple, accesible, capaz de ir donde las otras no llegaban. Las motos que vinieron después a intentar ocupar ese espacio eran más modernas en algunos aspectos, pero pocas lograron la misma combinación de accesibilidad mecánica, precio razonable y verdadera capacidad todoterreno. La DT125R había encontrado un equilibrio que era muy difícil de replicar, sin el mismo motor, sin la misma filosofía. Oficialmente, la Yamaha DT125R desapareció por las normas ambientales y por la reorganización del mercado global de motocicletas. La historia completa incluye un continente que no tuvo voz cuando se tomó la decisión. Incluye usuarios que seguían eligiéndola no por nostalgia sino porque funcionaba. Incluye una lógica corporativa que confundió lo que era rentable con lo que era necesario. Hoy, décadas después de que saliera el último modelo nuevo, las DT125R siguen rodando. En los mercados de usados de Ciudad de México, de Bogotá, de Lima, de San José, de Asunción, siguen apareciendo. Los mecánicos especializados en el motor de 2 tiempos siguen teniendo trabajo gracias a ella. Hay comunidades enteras de propietarios que se organizan para compartir repuestos, para encontrar piezas originales, para mantener viva una moto que la industria declaró obsoleta hace mucho tiempo, pero que sus usuarios no están dispuestos a abandonar, porque hay objetos que trascienden su función, que dejan de ser simplemente herramientas y se convierten en parte de quiénes somos, de dónde venimos, de qué momentos vivimos. La fábrica cerró sus líneas, los catálogos la olvidaron, las normativas la dejaron sin futuro industrial, pero para las personas que la vivieron, para los que aprendieron a manejar en ella, para los que la usaron para llegar a lugares donde de otra forma no habrían llegado, la Yamaha DT125R nunca desapareció realmente, solo cambió de forma. Pasó del catálogo a la memoria, y en la memoria no hay normativa que pueda apagarla.